Amén. Quiero que permanezcas de pie si quieres aplaudir con mi hermana. Pero quiero invitarles también a buscar en sus Biblias Gálatas, así de pie, leerlo, Gálatas 5. Voy a extender un poco la lectura hoy antes de entrar en los versículos que son base de esta serie que comencé la semana pasada. Yo sé que tenemos en pantalla el 22 al 23, pero voy a leer desde el 16, donde el apóstol Pablo introduce el tema y hace un contraste entre nuestra naturaleza humana carnal y la nueva naturaleza del Espíritu que ha sido implantada en nosotros. Y Pablo dice, versículo 16, leo del capítulo 5, ustedes lo pueden seguir con la vista mientras yo leo en alta voz. La Biblia dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo ley. O como dice en otra parte de esta misma carta, no estamos bajo maldición. Versículo 19 declara: las obras de la carne o las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, alguien diga conmigo, en cambio. Y dije alguien para decir algo, pero deben decirlo todos. Digan conmigo, en cambio. El fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y leo el 24 que dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Padre, oro en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo hable en este lugar. Y que la palabra, Señor, que está escrita, inspirada, llena de la inspiración del Espíritu Santo, ahora pueda también cobrar vida en mí. Y el consejo del Espíritu para la iglesia pueda salir por medio de mi boca. Háblanos ahora, Señor, más que razonamiento humano, criterios humanos, opiniones humanas, interpretación humana. Queremos la voz del Espíritu hablándole a esta iglesia que tú amas. Esa es mi misión hoy, Señor. No que me escuchen a mí, aunque mi tono de voz será escuchado y mis palabras estarán hablándose sobre este lugar. Quiero que sea tu palabra, Señor, y usando mi humanidad y la voz que tengo, Señor, detrás de mi voz esté tu voz, detrás de mis palabras esté tu palabra para hablar lo que tú quieres decir. Porque quiero una palabra del cielo que se siembre en el corazón de todos nosotros. Y que podamos ser profundamente edificados por esta verdad revelada en la palabra, en la Biblia. Que no haya distracción humana ni en nosotros ni fuera de nosotros. Que nos saque de esa actitud, Señor, tanto natural como espiritual, de querer escuchar y recibir de ti. Y ahora di conmigo, iglesia: Señor, te entrego mi mente, mi corazón y mi voluntad para recibir tu palabra y para vivirla hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Hoy quiero compartir con ustedes el segundo mensaje de la serie Fructíferos. Está basado precisamente y específicamente en los versículos 22 y 23 de Gálatas 5 que acabamos de leer. Los versículos 22 y 23 vale la pena que los leas solo en este momento. Solamente la declaración de esos dos versículos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, dice la versión del 60, donde aquí aparece alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley contra estas cosas, o no hay ley que condene estas cosas. Amén. Entonces hablamos la semana pasada que el plan de Dios y el propósito de Dios es que todos nosotros demos fruto. Amén.
Cuando el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas, Él envió a nuestros corazones el Espíritu Santo. Nadie que ha confesado genuinamente y sinceramente a Jesucristo como Señor se quedó huérfano. La Biblia dice en Romanos 8:17 que cuando nosotros creímos en el Señor, Él envió a nuestros corazones, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de adopción por el cual clamamos ahora, Abba, Padre. Se acabó la orfandad espiritual. Se acabó la orfandad espiritual. Ahora somos hijos de Dios. Deberías decir amén a eso. Porque ser huérfanos espirituales tiene un destino, el infierno. Pero ser hijos de Dios y caminar en paternidad divina tiene como destino el cielo, la presencia de Dios. Alguien debería estallar de alegría y decir amén a eso. Ahora, cuando tú y yo creemos en el Señor y vamos camino al cielo, mientras tanto el cielo vino a nosotros. Y el cielo vino a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía de la herencia de la posesión adquirida hasta el día de la redención. Aleluya. Eso es una verdad eterna. Mi vida, tu vida ha sido poseída por el Señor y su Espíritu es una garantía eterna de que somos posesión del Dios eterno que ahora es nuestro Padre. Ahora, el Espíritu no es infértil, el Espíritu es fértil. El Espíritu es fructífero. El Espíritu no puede quedarse en un lugar y no producir fruto. Donde quiera que Él llega, siembra algo, siembra la vida de Dios, siembra el carácter de Dios. Entonces, en nuestra relación con el Espíritu de Dios, nosotros vamos a ver que Él tiene operaciones y tiene frutos. Él tiene operaciones que son conocidas en 1 Corintios 12 y Romanos 12 como, los que son entendidos y han leído por lo menos la Biblia y lo recuerdan, ¿qué lista aparece en Romanos 12 y 1 Corintios 12? ¿De qué? De los dones del Espíritu. Ahí en 1 Corintios 12 se le llama operaciones del Espíritu. Entonces el Espíritu tiene operaciones o regalos divinos por medio de los cuales nosotros manifestamos el poder de Dios. Y el Espíritu tiene el fruto del Espíritu por medio del cual nosotros revelamos el carácter del Dios que ahora vive en nosotros. ¿Estás aquí, iglesia? Con los dones del Espíritu Santo se manifiesta ¿qué? Poder. Con el fruto del Espíritu Santo se manifiesta ¿qué? Carácter. Y lo uno y lo otro pertenece ¿a quién? Di conmigo, a Dios. Diga toda la iglesia conmigo, a Dios. Hay un ejercicio de repetición que dicen los que saben de esto, que cuando tú repites lo que es importante que estás escuchando, eso se imprime en el cerebro y tiene más entonces influencia en ti. Para los que están olvidando los mensajes. Entonces el poder de Dios y el carácter de Dios son traídos a nuestra vida por una persona. Hay iglesias que hacen énfasis en el poder. Y hay iglesias que hacen énfasis en el carácter. Por ejemplo, tú tienes los pentecostales que hablan de dones del Espíritu, poder del Espíritu, llenura del Espíritu. Y tú tienes los bautistas que dicen, eso es exceso, eso es no. Hablemos de carácter, hablemos de fruto, hablemos de amor, hablemos de gozo. Pero tú tienes en el centro una iglesia que Dios está levantando que dice, oh no, el énfasis no está ni en el poder ni en el fruto. El énfasis está en la persona que manifiesta ambos. Se llama el Espíritu Santo. ¿Tú entiendes? Entonces cuando tú te centras en el Espíritu Santo, tú vas a recibir ambas cosas porque Él quiere revelar por medio de la iglesia las dos cosas, su poder y su carácter. De hecho, el carácter le sirve de fundamento al poder. Y es cuando tú caminas lleno del fruto del carácter de Dios, entonces el poder de Dios se manifiesta en un equilibrio. Dios es manifestado poderosamente en los dones, pero aquí tienes una persona que camina en humildad y no se lleva la gloria. Por eso hay demasiada gente en la iglesia hoy que tiene poder, pero vive en orgullo. Pero cuando tú te llenas del fruto del Espíritu y eres fructífero, Él te llena de la humildad, del carácter de Cristo para darle la gloria a uno solo, el que está sentado en el trono. Entiendes la necesidad de manifestar el poder, pero solo para darle gloria al que te hizo su Hijo amado. Amén. Hoy quiero hablar, si me da el tiempo, debo aclarar esto porque estoy tratando de cuidar el que ustedes, como dije la semana pasada, no se llenen demasiado.
Y hay por lo menos 3 cosas que quiero hoy señalar de la lista de Gálatas 5. Hablamos la semana anterior del amor, nos quedaron pendientes el gozo y la paz, pero si me es posible voy a añadir la paciencia, porque creo que están muy interconectados estas 3 expresiones del fruto del Espíritu Santo. Por cierto, déjenme de manera introductoria aclarar esto. Cuando se trata de los dones del Espíritu Santo, no todos recibimos los mismos. El Espíritu reparte como Él quiere. Tú puedes pedir el que tú quieres, pero el Espíritu Santo reparte con autoridad y soberanía como Él quiere, para que nos sintamos necesarios y traer un balance de humildad en la iglesia. Tú me exhortas, yo oro por tu sanidad, tú profetizas, tú tienes interpretación, tú sirves, tú das, y cada uno está haciendo algo distinto, porque como tiene que ver con poder, si yo tengo todo el poder yo no te necesito, pero como somos un cuerpo, no puede decirle el brazo a la pierna, no me eres necesario. Entonces Dios crea este balance de que tú tengas lo que yo no tengo y que yo tenga lo que tú no tienes, para ser necesario y estar conectados. De hecho, yo no creo que la iglesia y los creyentes post pandemia han entendido esto, los que están en sus casas y no vienen por miedo. Con todo el respeto que me merecen ustedes, mis hermanos, los queremos en el Señor, los amamos y amamos que si alguno está conectado, qué bueno que estás conectado a la iglesia. Pero aquellos que se desconectaron de la iglesia, aquellos que ya no sirven a la iglesia, aquellos que creen que pueden tener una relación sola con el Señor, no entendieron lo que es la fe cristiana. La fe cristiana se vive en comunidad, porque Dios es un Dios corporativo, Dios es un Dios de cuerpo. Dice la Biblia en Efesios 1:23, Cristo es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. Cuando Él vino en el primer siglo, 33 años y medio de vida, Dios en la carne estaba en Palestina, ahí limitado a una geografía, limitado a un cuerpo. Pero cuando Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó y se fue al cielo, Él envió el Espíritu Santo y dijo, ahora tengo un cuerpo espiritual. En toda lengua, en toda nación, en toda tribu, en todo lugar. Voy a vivir en todo el que cree. Y cuando ellos se unen, mi plenitud se va a manifestar allí. Lo dice la Biblia. Efesios 1:23, eres la cabeza dada por Dios a la iglesia es su cuerpo, y en esta habita la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Y para que eso ocurra, los creyentes tienen que haber recibido los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Los dones los reparte como Él quiere. Cada uno recibe uno o varios y se complementan en el cuerpo. El fruto, a diferencia de los dones, lo tenemos todos. Es decir, no es tal cosa cuando se trata del fruto y la expresión del carácter de Dios que yo digo, el mío es el gozo, y mientras el tuyo es el amor. Y el otro dice, no, mío es la paz, por eso ni muevo un dedo. Pues alguna gente interpreta que la paz y la vagancia son una misma cosa, y hoy Dios vino a traerte una revelación del cielo. Mi hermano, eso no es lo mismo. La gente pacífica trabaja y se mueve. Es como que el Espíritu habló, ¿no? Porque algún silencio sepulcral. Dijeron, pero paz no es sentarse frente al televisor y ver todo lo que yo quiero ver en Netflix. Eso no es paz, eso es vagancia. Eso es vagancia. La paz es que mientras estás en tu posición, en tu actuar, en tu movimiento, en tu trabajo, en tu asignación, el Espíritu de Dios te va liberando de la ansiedad de afuera y llenando de la paz del cielo. Aleluya. Pero no me quiero adelantar. Vamos a entrar al gozo. Vamos a entrar al gozo. Quiero pasarle por arriba algunas notas que tengo para decir lo que el Señor me ha dicho con respecto a estos frutos muy específicamente. El marketing del reino de las tinieblas es este. Es hacernos creer que lo que ofrece el mundo sin Dios es alegría. ¿Los cristianos son qué? Aburridos. Muy bien, hermana. Los cristianos son amargados. Los cristianos no se ríen. Algunos es verdad que son así. Dicen que los bautizaron en jugo de limón, ¿no? Es verdad. Es verdad que sí, que algunos son así. Debe ser la corbata que los tiene asfixiados. Si tú no tienes cuello como yo no tengo nada en la corbata, pero yo no tengo cuello. Hay gente que tiene el cuello largo y delgadito. Yo me pongo una corbata y me ahoga, hermano. Entonces por eso es que yo no me pongo corbata, porque pierdo el gozo. Pero bueno, el mundo tiene como estrategia, Satanás tiene este marketing de que el reino de las tinieblas, el mundo que se mueve en él es alegría, es diversión, y que el reino de Dios es tristeza, es aburrimiento, es
Es miseria inclusive. Que los que están bien y tienen dinero son los que están afuera, porque pueden hacer lo que ellos quieran. Pero tú que estás dentro de la iglesia, te estás comiendo un cable, como dicen en mi país. Y nosotros sabemos que es todo lo contrario. Porque la prosperidad y la riqueza tienen que ver con finanzas, pero no solamente finanzas. Y nosotros sabemos que la alegría no sustituye al gozo. Que la alegría es temporal y depende de circunstancias, pero que el gozo es eterno y depende de una persona. Dicen algunos que el gozo del Espíritu, estos son lo que dicen los estudiosos de la Biblia, el gozo del Espíritu es una felicidad más elevada que una experiencia emocionante producto de circunstancias maravillosas. Estás ahí, no sé si eres de los que te gusta la adrenalina, te subiste a una montaña rusa en Disney World, yo bajo vomitando, tú te vas riendo, ¿no? Pero hay gente que vive esas experiencias. Esto sí es la vida, el momento. Teníamos una frase en Cuba cuando nos estaba yendo muy bien, no sé si algunos la conocen, pero una frase familiar que se manejaba mucho en algunos de mi familia, y decían: si esto sigue así, que vengan años de 14 meses. Como estaban pasándola tan bien, les iba tan bien, decía que vengan años de 14 meses, no de 12. Porque cuando uno tiene temporadas buenas, uno quiere que esa felicidad momentánea permanezca, no 12, 14 meses, y si es posible más. Pero mis hermanos, la alegría sobrenatural, el gozo del Señor, es una alegría que puede permanecer incluso cuando las circunstancias parecen terribles. ¿Alguien entiende lo que yo estoy diciendo? En medio del dolor, de la pérdida, de la muerte, de la enfermedad, de la carencia económica, de la crisis financiera, del problema, del nombre que tú quieras ponerle a la situación, hay algo sobrenatural que a lo mejor tú no puedes estar riendo como el payaso, pero dentro de ti hay un gozo que tú no puedes explicar, y la gente se pregunta: ¿de dónde salió eso? Tú tienes la respuesta: viene de Dios, el Espíritu Santo. Es una alegría que permanece en medio de circunstancias terribles. Pablo y Silas son el ejemplo quizás que podemos señalar. Hechos 16, están atados a un cepo, y ellos, como ejemplo viviente de este gozo sobrenatural, a la medianoche dice: lo único que podemos hacer ahora, con la espalda doblada, manos y pies al cepo amarrado, Silas, es cantar un himno. ¿No te parece? Y se olvidan que tienen el diafragma apretado. Porque para cantar hay que extender el diafragma. Se olvidan de la incomodidad y no encuentran otra mejor oportunidad que dar gloria a Dios por medio de una canción en una cárcel inhóspita y en un ambiente no propicio. Ese es el gozo del Señor. Tú no lo puedes fabricar. Ahí no se puede fingir. Ahí no hay nadie a quien impresionar. Ahí hay un Dios al que exaltar. Oh, pareciera que no lo han entendido, ¿no? Pero vamos a seguir, que el Señor va a hablar. Un comentarista bíblico, al hablar sobre la palabra griega de la cual se traduce en nuestras Biblias gozo, la palabra griega chara, dice lo siguiente: no es el gozo, chara, gozo, no es el que proviene de las cosas terrenales, dinero, salud, bienestar, familia, vacaciones, etcétera, etcétera. No es el gozo de esas cosas, mucho menos de triunfar sobre alguien en una competencia. Es un gozo, y aquí viene lo bueno, cuyo fundamento es una persona. Es un gozo cuyo fundamento es Dios. Digo conmigo, el fundamento del gozo del Espíritu es Dios mismo. Cuando tú tienes el enfoque de tu vida en su persona, lo temporal te puede zarandear, pero no te va a robar el fruto que el Espíritu Santo está manifestando. En lo natural, para obtener un fruto, ¿qué se necesita hacer primero? Sembrar. Hermano, pero usted está hoy conectada con el cielo. Para obtener un fruto, lo dijo la hermana, hay que sembrar. Si el Espíritu Santo quiere manifestar en ti el fruto del gozo, ¿qué tú crees que Él tenga que sembrar en ti? Y eso es lo que yo quiero hoy más que nada enfatizar con respecto al gozo, a la paz y a la paciencia, porque hay una siembra para cada una de estas manifestaciones del fruto que Dios está haciendo en nuestras vidas para producirlo. Para producir el gozo, el Espíritu Santo sembró un amor en nosotros por la voluntad de Dios. Escúchame, tú y yo buscamos el gozo porque nos enseñaron que gozo y alegría es una misma cosa. ¿Y la alegría cómo se obtiene? Mira, tú dices, quiero reírme un poco, voy a ver una comedia.
¿No verdad? Porque la comedia que tiene un hombre, un comediante, una película llena de comediantes, un libreto de comedia que está diseñado para, porque la alegría es sinónimo de risa, entretenimiento, pasarla bien, que las sensaciones físicas me produzcan que me la estoy sintiendo muy bien. Todo lo necesitamos, esa adrenalina de la alegría, eso que se genera producto de un momento alegre. ¿Quién no quiere eso? ¿A quién no le gusta irse de vacaciones aquí? A un buen lugar, una buena playa, a un buen sitio en el mundo, comer lo que te gusta, olvidarte del trabajo por una semana, por 2 semanas, el tiempo que se te permita y tener la oportunidad de pasarla bien. ¿A quién le gusta? A ver, voy a hacer la pregunta de una manera positiva, ¿no? Porque no vi exactamente, yo no creo que nadie va a decir que no le gusta, si no oramos por ti. ¿A quién no le gusta vivir, o a quién le gusta, voy a hacer la pregunta positiva, quién le gusta vivir temporadas, y si las temporadas son que sean muy amplias, de prosperidad financiera? A ver, tenemos un tabú con el dinero que enseguida ustedes hacen así, hacen así. Si lo digo van a pensar que soy avaricioso. No, mi hermano, ¿a quién le gusta poder pagar la cuenta de su casa todos los meses? Tener para pagar la luz, para comprar la comida de tu casa, de tu familia, para vivir tranquilo y además que te sobre un poquito para ir a donde tú quieres y hasta para compartir con los demás. A ver, ¿quién quiere eso? Y buscamos la felicidad detrás de esas cosas. Por eso trabajas, no porque te guste trabajar. Pero el gozo no se puede producir con esas cosas. Es más, ¿cuántos se casaron buscando esa felicidad? ¿Cuántos dijeron, lo que yo tengo, que soy un amargado, es que estoy soltero, pero cuando venga ella, la princesa, cuando venga él, el príncipe azul, se destiñó, ¿verdad? Pero cuando no se destiñe, cuando el centro tú descubres, todos puede ser que vivamos una temporada de engaño, de esto de novela, pero cuando tú empiezas a entender el propósito de Dios y a darte cuenta que lo que necesita tu relación matrimonial, tus hijos, tu trabajo, no es el jefe que te cae mal, de nuevo para ese trabajo, tengo que cambiar de trabajo para ser feliz, tengo que, todas esas cosas que nosotros queremos arreglar, y como en la vida que no podemos cambiar el mismo trabajo, con el mismo jefe, con el mismo cheque, el mismo matrimonio, con el mismo hombre, con la misma barriga, el mismo matrimonio, con la misma mujer, con la misma situación, el mismo familia, con los mismos hijos, con la misma madre, con el mismo padre, con la misma suegra, con la misma gente. ¿Cómo tú puedes vivir en gozo en medio de una situación y amar a las personas y comenzar a darle gracias a Dios por el jefe, por el trabajo, por el marido, por la esposa, por los hijos, por la madre, por el padre, por el tío, por el abuelo, por la suegra, por Miami? ¿Cómo puedes encontrar gozo y en medio del gozo la gratitud? Cuando el centro es Dios. Y cuando tú entiendes que estás viviendo un proceso de voluntad de Dios y empiezas a amar la voluntad de Dios, ¿qué siembra el Espíritu Santo? Voluntad. Su voluntad, amor por la voluntad del Padre, para nosotros entender entonces el descubrimiento del gozo. Hay un viejo himno que tiene una frase que dice así: su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Escucha esto: su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Alguien debería decir aleluya. Porque lo que está diciendo este canto es la experiencia de un creyente que, como tú y como yo, no ha encontrado la vida color de rosa, pero en medio de una vida gris ha descubierto a un Dios que cuando todo no está saliendo bien, Él te puede bautizar con gozo, que es algo sobrenatural, una alegría de arriba que no depende de circunstancias ni de personas de carne y hueso, sino de la persona de tu Dios, dándote un amor por su voluntad. Aplaude con Kenia. ¿Cómo tú y yo descubrimos la voluntad de Dios? Mira, aquí está. No te rompas más la cabeza. Señor, ¿qué tú estás diciendo con respecto al matrimonio? Abre la Biblia y busca todo lo que en la Biblia está, principalmente en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento. Como dice un comentarista cristiano, el Nuevo Testamento
es el Antiguo Testamento revelado. Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. Es decir, que la revelación de Dios está encerrada en toda la Biblia. Y tú vas a abrir la palabra y vas a decir, ¿qué dices con respecto al matrimonio? Y en lugar de ser una mujer que busca todo lo que Dios dice con respecto al marido, una mujer entendida que quiere desarrollar gozo, va a buscar todo lo que dice la Biblia con respecto a la esposa. ¿Lo escuchaste? Mudas y sordas ahora. Ni amén pueden decir. Todo lo que la Biblia dice con respecto a la mujer. Y tú vas a decir, no va a haber hombre, ni mi esposo, nadie, ni pastor, ni nadie que me tenga que decir lo que mi Dios me pide a mí ser para ser esposa. Voy a amar este diseño, esta voluntad. Te vas a encontrar con Pedro que dice, y como Sara servía a su marido Abraham. Y tú vas a decir, diablo, te reprendo. Pero no es el diablo, es Dios. Pero cuando ames ese diseño, ames esa voluntad, entonces Dios va a empezar a bendecirte con gozo. Porque el gozo no depende de que tus hijos cambien, que tu marido cambie, que la vida cambie, sino que tú seas transformada por la voluntad del Padre revelada en su Escritura. Aleluya, me caigo todavía. Y ahora, dicen ustedes, ¿y los esposos? Los esposos van a hacer lo mismo. Van a abrir la Biblia y no van a buscar ni un bendito pasaje de la Biblia para decirle a la mujer qué clase de esposa tienen que ser, sino buscar en toda la Biblia qué dice Dios, qué revela Dios con respecto al esposo. Y prepárate, porque habla más del marido que de la mujer. Ya, dice aquel que está recién casado. Ya. Él lo dice con gozo. Yo lo veo alegre. ¿Quieres ser buen padre? ¿Quieres saber cómo lidiar, cómo tratar con los hijos? ¿Cómo Cristo puede ser revelado al corazón de tus hijos? Busca todo lo que dice con respecto a ser padres, no con respecto a los hijos. Los hijos están ya, mis padres me tienen loco. Mira que busca la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los hijos? Honren a sus padres, etcétera, etcétera. Y empieza a practicarlo y empieza a vivirlo. Amor por la voluntad. ¿Qué trae? Gozo. ¿Cuántos quieren gozo? Pero nunca se te había dicho que para estar lleno del gozo, del fruto del Espíritu Santo, tú tenías que empezar a ser un amador de la voluntad de Dios. Finanzas. ¿Cómo trabajo con las finanzas? ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? ¿Qué dice Dios acerca de las deudas? Y empezar a creer lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios con respecto al diezmo, la ofrenda? ¿Qué dice Dios con respecto a pagar? ¿Qué dice Dios con respecto al manejo de las finanzas familiares? ¿Qué dice el Señor? La Biblia habla de eso. Y aquí está la voluntad de Dios revelada. ¿Qué dice Dios con respecto a las relaciones con los que trabajo, con mi jefe, con el dueño de la empresa o si soy yo el dueño con respecto a los empleados? ¿Qué dice Dios? Mis hermanos, te sorprenderá cuando intencionalmente por temas comiences a probar la voluntad de Dios y el Señor va a empezar a decirte tantas cosas que tú vas a decir, no sabía que estaban aquí. Pero junto con ella te va a dar un amor por su voluntad, y ese amor por su voluntad y esa rendición a la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a producir? El gozo del Espíritu Santo. Porque su voluntad da gozo a la vida. Es fuente de la bendición. Alguien debería decir amén. Eso es lo que dice, o lo que quiso decir el comentarista cuando dijo, es un gozo cuyo fundamento es Dios. Pero a veces cuando nos quedamos en la frase y no lo aterrizamos, no entendemos. Ah, sí, mi fundamento es Dios. Pero ¿cómo Dios puede ser mi fundamento? Mis hermanos, a través de su palabra, conociendo lo que Él dice para cada tema importante de la vida. ¿Te puedo dar un consejo? Si crees en mi guía como pastor, haz una lista en tu teléfono, en tu cuaderno de notas, de todas las cosas que tú consideras que son importantes en tu vida. Familia, ahí está el matrimonio, los hijos, padres, hermanos, todo lo que tú quieras incluir dentro de la categoría familia, finanzas, trabajo, propósito, etcétera, etcétera. Y después que lo anotes todo, entonces ve a la Biblia para ver qué dice Dios acerca de cada uno de esos temas. Y no para aplicarlo a los demás ni decirle, mira lo que Dios dice aquí que tú debes hacer, sino qué debo hacer yo con respecto a mi lugar en la familia, a mi manejo de las finanzas, a mi lugar en el trabajo, a mi relación con otras personas. ¿Qué dice la Biblia que debo hacer con mi cuerpo? ¿Qué debo hacer con mi tiempo? ¿Qué debo hacer con el dinero? ¿Qué debo hacer con los talentos que Dios ha puesto en mí? Y Señor, ahora te pido un amor por esta voluntad que me está siendo revelada, y tú verás como el fruto es gozo del Espíritu Santo, porque has puesto tu atención y tu centro en Dios, tu Señor y tu Padre. Vamos a la paz.
¿Tenemos tiempo todavía? Sí, por supuesto. Paz. Alguien diga conmigo, paz. ¿Cuán dulce paz? Es aquella que el Padre me da. Aleluya. Es decir, Dios está trabajando en nuestra vida y saben, Él está haciendo una siembra. El Espíritu Santo está haciendo una siembra porque esta paz es sobrenatural. Mira, la palabra griega que se traduce paz en nuestras Biblias es eirene. ¿Se les parece algo? ¿Ustedes conocen alguna mujer que se llame Irene? ¿La conocen? Pues dile, te llamas Paz. Ah, mira, tu suegra se llama Paz. Espero que le haga el honor al nombre. Entonces, la palabra griega para paz es eirene. Significa esto, mira, presta atención. Significa una superación. Aquello que ya ha pasado, el superar aquello que ya pasó. La paz que viene después de la tormenta. Irene es la paz que viene después de la tormenta. Yo creo que por ahí hay una tormenta que se llama Irene. Es todo lo contrario. Irene es la paz que viene después de la tormenta. Su significado completo es final feliz. El significado completo de la palabra paz e Irene en el Nuevo Testamento, que por cierto era uno de los nombres más famosos en la iglesia cristiana en el primer siglo de mujeres. Cuando descubrieron esto, los padres le decían: mi hija se va a llamar Irene, en las noches no va a llorar, paz. Entonces significa final feliz. ¿Habías pensado alguna vez que la paz tiene conexión con el final feliz? Pero ahora vamos a ver algo, que tu paz aumenta cuando tú ves el final de la historia. Tú estás preocupado por las guerras presentes, pero se te olvida la paz final. Tú estás preocupado por la inflación de los precios, pero se te olvida que va a llegar un día que compraremos. Dice, vení, comprad. Vení, comprad sin dinero. Dice Isaías 55, ¿no lo has leído? Ven y compren sin dinero. Dame leche, dame pan, dame esto, dame todo lo que tienes. Dice, vení, comprad. Es el reino del Señor, se ha llegado, donde tú tendrás todo y nada te costará, porque ya Él lo pagó por ti y lo estableció por ti. Es el final feliz. Es el final feliz. En eso se inspiró Disney y se inspiraron los cuentos de los niños, que siempre el malo es vencido, el bien viene y fueron felices para siempre. Eso es inspiración en la verdad de Dios. El final sí viene y va a ser un final feliz. Aleluya. Así que específicamente en el contexto de Gálatas 5, la palabra paz, la expresión del fruto que es paz, es una tranquilidad de corazón que deriva de la comprensión de que nuestro tiempo está en las manos de Dios. Mientras voy de camino al final feliz, este tiempo presente, con diseños, etapas, situaciones, ¿está en las manos de quién? De Dios. ¿Está Dios diciéndote algo en este día? ¿Por qué muchas veces no tenemos paz y sí ansiedad? ¿Por qué muchas veces tenemos preocupación y no paz? Por la necesidad de control, por el desconocimiento del mañana, porque queremos nosotros tener... ¿Quién no ha perdido la paz algún momento esta semana? ¿Quién sí la perdió? Solamente 5, 6, 7. Los demás estuvieron en el cielo y acaban de bajar. Miren, el Espíritu Santo, para que nosotros aumentemos en paz, siembra en nosotros obediencia. La paz es el resultado de aprender a obedecer a Dios. Así como el gozo resulta de la voluntad descrita y descubierta en la revelación, la paz resulta de aprender a amar y a obedecer a Dios. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 15:15. Un pasaje del Antiguo Testamento. Pero dice la palabra de Dios: todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón. Y ahora viene la parte que quiero hacer énfasis. Dice, y habían buscado al Señor con voluntad sincera. ¿Cómo buscaron al Señor? Con voluntad sincera. Y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz. Ellos lo buscaron con todo el deseo de encontrarlo, con
toda la voluntad de encontrarlo. Y el resultado fue que Dios los bendijo con paz con todos sus vecinos y dentro de sus corazones. En la medida que aumenta tu obediencia por Dios y tu búsqueda de Él, no para que Él haga lo que tú quieres, sino para tú hacer lo que Él quiere, el resultado va a ser un movimiento del Espíritu Santo dentro de tu vida, llenando tus ambientes, tu familia, tu vida en lo particular, en lo personal, de la paz del cielo que solo Él puede manifestar. Juan capítulo 14, la paz les dejo, mi paz se las doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no se turbe el corazón de ustedes, ni tenga miedo. ¿Se dan cuenta? Él no está prometiendo una paz como el mundo la ofrece. Él está ofreciendo una paz en medio del tormento, una paz en medio de la tormenta, una paz en medio del conflicto, una paz en medio de la enfermedad, una paz en medio de la carencia, una paz que para nosotros es incomprensible y que esta carne se revela. Todos hemos tenido momentos en que le hemos dicho, no entiendo lo que estás haciendo. Y no es una pregunta fuera de lo normal, por el contrario, es una pregunta humana, una pregunta natural, una pregunta que sale de un corazón que no entiende el diseño de lo que Dios está haciendo. Pero después de lanzar esas preguntas, si te rindes y le dices, más amo lo que tú haces, amo tus diseños, amo tu voluntad, en la medida que te rindas a obedecer a Dios, en la medida que te rindas a seguirlo a Él, Él te va a bautizar con paz. La gente que más paz tiene no son las que menos conflictos tiene. La gente que más paz tiene a veces tiene más conflictos, pero en su interior han hecho alianza con Dios y están obedeciendo al Señor. Yo no quiero que te confundas, que pienses que porque el Espíritu Santo te va a dar paz, todos van a hacer la paz contigo. El mundo puede estar en contra tuya, la gente puede estar en contra tuya, pero adentro está el gozo del Señor y la paz del Señor. Y en tercer lugar, paciencia. Diga todo conmigo, paciencia. Paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Porque hasta los más tranquilos por naturaleza son impacientes. Desde que somos niños somos impacientes. Si no, vas a ver al niño que cuando la mamá no le presta atención le dice, mamá, 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 mamá. ¿Te ha pasado? ¿Y cómo contesta la mamá? ¿Qué? Y entonces eso es un derroche de paciencia en esa familia. El niño, mamá, mamá. Y la mamá, ¿qué, muchacho? Y entonces ahí lo entrenó para esa dinámica. Porque todos pasamos por ahí. Mi mamá tenía un chiste con eso. Es el niño que se le acerca a la mamá y le dice, mamá, mamá. Y la mamá le dice, mamá molino. Mamá molino. La mamá pensó que le estaba diciendo que era un molino que estaban viendo. Y al final le dice, dime, ¿dónde está el molino? Y dice, no, ya me moliné. Entonces ella siempre usaba ese chiste para decir, presten atención a los niños. Que no siempre es que están viendo molinos inventados como Don Quijote, a veces tienen una necesidad real. Ok, ya que te fuiste, ahora regresa. Paciencia, di conmigo, paciencia. ¿Qué hace el Espíritu Santo para generar paciencia? Nos lleva a entender el propósito de Dios. El Espíritu Santo, para que tú puedas entender dónde te encuentras ahora, que es un proceso. Di conmigo, proceso. Te revela de antemano su propósito. Ella está en el cuento todavía. Pero bueno, regresen, muchachas, regresen. Mírenme ahora. El Espíritu Santo, para que gane, para desarrollar en ti paciencia. Ok, ahora todos, vengan ahora, miren. El Espíritu Santo, para desarrollar en nosotros paciencia, nos revela su propósito. Nos revela su propósito. Yo tuve un llamado a los 17, 18 años para servir al Señor. Cuando Dios me llamó para hacer lo que hoy estoy haciendo, lo que me mostró fue el gozo de predicar el Evangelio. Nada más y nada menos.
No me podía enseñar todo lo demás. No me podía enseñar el dolor de ver a la gente morir después de orar por ellos. No me podía enseñar las veces que uno tiene que vivir procesos complicados en el servir a Dios, porque yo me hubiera rajado a mitad del camino. No me hubiera enseñado las tantas veces que he vivido de cerca la traición. No, el Señor me mostró la gloria de predicar el evangelio. Me llenó de una pasión por algo que era el final de la historia y que es parte de la historia, pero no el proceso. Hoy estoy de pie en el proceso gracias al propósito. Estoy de pie en el proceso gracias al propósito. Tú vas a permanecer en tus procesos y a ganar paciencia por el Espíritu en tus procesos cuando entiendas tu propósito. Eso es lo que hace que un matrimonio dure a pesar de que hay procesos, pero tú viste el propósito. Eso es lo que hace que una madre no tire la toalla por causa de un hijo o de una hija, porque el proceso está siendo duro, pero Dios te mostró el propósito que tiene con ellos. Eso es lo que hace que una familia atraviese una temporada de esterilidad en muchas áreas y entienda que está viviéndolo, pero sabe que hay un propósito y en el proceso recibe paciencia. Eso fue lo que hizo que Abraham ganara esperanza contra esperanza cuando pasaban los días, los meses y los años y el vientre de Sara no era fértil y no tenía un hijo, pero él había recibido una promesa que tenía que ver con un propósito. ¿Qué hace el Espíritu Santo para que tú ganes paciencia? El Espíritu Santo te revela el propósito del Padre. Te revela el propósito de Dios. Mira lo que dice Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Digo conmigo, mas tenga la paciencia su obra completa. Dilo así en alta voz junto conmigo. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Te das cuenta que la paciencia es parte de un proceso? Dice que tenga la paciencia su obra completa. Dios te está procesando porque tiene con tu vida un propósito. Es más, mientras el Señor me hablaba de esto, me ponía la imagen de personas que le están diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo escuché esa expresión. De gente que le ha dicho, gente de Dios, gente que ama al Señor, gente que le sirve y le ha dicho, ¿por qué a mí? Y no al otro. Y esto es lo que el Señor me puso en el corazón que te dijera, porque fue a ti a quien te di ese propósito y no al otro. Lo que tú estás viviendo, tu proceso, tiene que ver con tu propósito. Por lo tanto, no resientas tu proceso porque te está llevando a tu propósito. No puedo llevar al otro a la orilla donde te llevaré a ti. Jesús se subió a una barca con 12 hombres, se duerme en la barca y se desata una tormenta. Proceso. Y los 12 hombres se desesperan después de intentarlo todo. Y uno zarandea al Señor y le dice, maestro, despiértate, que perecemos. No te da cuidado que nos estamos ahogando. Y se levanta el Señor de señores. Reprende el viento, la tormenta, trae bonanza, trae calma. Y ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Viven un proceso. En el proceso pierden la fe. En el proceso se desesperan. En el proceso le reclaman al Señor. Lo que ellos no saben es que van camino a un propósito. Se van a bajar en Gadara y van a liberar el Señor y ellos con él a un hombre endemoniado por una legión. 2,000 o 6,000 demonios en un solo cuerpo. Y el Señor lo va a hacer libre y va a traer salvación a ese hombre. Y por medio de ese hombre a Gadara, a la provincia más olvidada de Israel, que nadie quiere ir. Él va a llevar allí luz y está viviendo el proceso, la tormenta que posiblemente la gestó el mismo infierno para detener a estos hombres. Pero como el diablo trabaja para Dios, el Señor está usando el proceso para enseñar a estos hombres que en el proceso nosotros nos debilitamos, pero ganamos paciencia cuando se nos revela el propósito. Por eso Dios en su sabiduría sobrenatural te reveló el propósito hace años para que puedas permanecer en el proceso y desarrollar paciencia por el Espíritu Santo. Tu sanidad es un proceso porque estás formando tu propósito. Tu economía está en un proceso porque estás formando tu propósito.
Tu matrimonio está en un proceso porque está formando tu propósito. Tus hijos están en un proceso porque están formando tu propósito. Lo que tú estás viviendo hoy, de lo que tú resientes, es Dios y no el diablo generándolo en tu vida para desarrollar en ti una paciencia sobrenatural mientras tú miras tu propósito en Cristo. Gozo, paz, paciencia. Di conmigo, gozo, paz, paciencia. Dilo otra vez más, gozo, paz, paciencia. Pero ten en cuenta esto, que cuando decimos gozo, estamos diciendo su voluntad. Que cuando estamos diciendo paz, estamos hablando de su obediencia, la obediencia a Él. Y cuando decimos paciencia, estamos hablando de procesos que nos llevan a su propósito. ¿Alguien entendió lo que yo acabo de decir? Es muy bueno, muy delicioso, muy agradable hablar de gozo, de paz y de paciencia. Pero se nos olvida que de por medio está su voluntad, está también la obediencia a Él y está el proceso que nos lleva al propósito. Quiero que te pongas de pie. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No. Tú y yo comemos porque estamos en lo natural todavía. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida. A ver, dilo conmigo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alguien diga amén. En el Espíritu Santo. Para eso estamos siendo entrenados. Gente de reino, viviendo en lo natural. No te resientas más con el proceso temporal porque estás formando el reino de Dios en tu vida. Porque el reino de Dios no tiene que ver solamente con comer y beber. Ese es el reino de Estados Unidos, ese es el evangelio de la prosperidad, the prosperity gospel. Eso es lo que te enseñaron mal, que tú estás bien con Dios cuando tienes 3 refrigeradores llenos de comida, tienes $2 millones en el banco y tienes el mejor carro del mundo. Y todo eso está fantástico, pero hay gente con todo eso dándose un tiro en la cabeza. Y Dios quiere hoy ministrarte y decirte: no me importa la marca que lleves. Puede ser la más grande o puede decir Walmart. ¿Walmart tiene una marca? No sé. Pero a lo mejor lo compraste ahí en Walmart. No importa si costó 10 o costó 100. Lo importante es que el reino de Dios esté siendo formado en ti. En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escúchame esto. Hay gente a quienes Dios está formando el reino de Dios en ellos y les dio $2 millones. Y lo prosperó. No hay problema con eso. El asunto es que para ellos eso no es el centro. Han entendido que eso no es el centro. Que eso es parte de un propósito para entregarlo para el reino. Entregarlo para el reino. Pero el centro es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Levanta tus manos si eso es lo que quieres. Y dile: Señor, yo quiero tu gozo, quiero tu paz y quiero tu presencia. Pero he entendido que para tener tu gozo debo amar tu voluntad. ¿Alguien que se atreva a decir eso? Dame amor por tu voluntad, amor por tu voluntad. Quiero crecer en amor por tu voluntad. Amor por tu voluntad para mi familia, para mi finanza, para mi tiempo, para mi profesión, para mi trabajo, para mis relaciones. Y aumentaré en el gozo del Espíritu Santo. Quiero tu paz, pero dame amor por tu obediencia. Enséñame a obedecerte, porque por el gozo puesto delante de Él, Cristo sufrió la cruz. Por obedecerte, Señor, por amor a ti, fue que Él recibió el gozo y recibió tu paz. Señor, quiero paciencia, pero enséñame el proceso del propósito para que el Espíritu produzca en mi paciencia. Porque yo no quiero ser de un reino de comida y bebida. Quiero ser parte de un reino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Amén.